Pues ante todo, muy buenas tardes ya a todos y bueno, para mí es muy grato poder compartir otra vez un espacio de conversación con mi compañero Pepe Simón y aunque nunca he tenido un espacio muy oficial para compartirlo con Miguel, yo sé que Miguel es una persona que transmite sobre todo mucha experiencia por su experiencia dentro de la Secretaría General de Juventudes Socialistas, ¿no? Pero bueno, yo tengo una pregunta para vosotros, una pregunta que puede ser un poco capciosa, pero que me la vais a responder ambos, ¿no? Entonces, ambos, tú te dedicas al sector, digamos, dentro de tu trabajo, a lo que corresponde a la educación. Tú has sido o sigues siendo profesor, pero también estás dentro de lo que consideramos en el sector un pilar tan importante como es la gestión del trabajo, ¿no? Del capital de trabajo de esta ciudad. Entonces, entre los dos me tenéis que contestar y que todos nos enteremos si realmente la oferta educativa que existe actualmente en esta ciudad, con todo lo que son las titulaciones y todo eso, puede afrontar los retos, porque evidentemente es de dominio público que el CP muchas veces se encuentra los problemas de que hay una falta de mano cualificada muy específica, ¿no? Entonces ahora sabemos que vamos a generar una línea de proyectos dentro de nuestro marco estratégico y esos proyectos, por ejemplo, conllevan lo que son los dos pilares fundamentales de nuestra doctrina actual, que es la transformación digital y la transición ecológica. Entonces, entiendo yo que cómo es la oferta educativa actual, si hace frente a los retos de cualificación y mano de obra y sobre todo los sectores donde nosotros vamos a encontrar, o al menos los CEUTIES pueden encontrar un nicho de mercado de trabajo y si en todo caso vamos a adaptar con nuevas ofertas o una nueva oferta educativa para poder hacer frente a esos retos, ¿no? Entonces yo creo que esta pregunta me la vais a contestar ambos y yo creo que va a ser bastante constructiva, sobre todo para mí a nivel personal y sobre todo para todos los que entienden que vosotros dos sois referentes tanto en el sector de la educación como tú también ahora actualmente en el de empleo y el de la educación. Bueno, la oferta educativa creo que es algo que es algo vivo, que tiene que ir adaptándose, como bien dice, a los cambios que se van produciendo. Y creo que más bien lo que estás diciendo te refieres más concretamente a la formación profesional, ¿no? Creo que se pretende responder especialmente a esos dos apartados que has dicho. Hay nuevos módulos de formación profesional que se están instaurando en nuestra ciudad precisamente orientados tanto a la transición ecológica como a la transformación digital y creo que es algo que nunca nos vamos a parar de adaptar. Creo que en ese cambio constante hay que estar siempre intentando aumentar el porcentaje de jóvenes que en nuestra ciudad tienen una cualificación profesional, ¿no? En la formación profesional creo que está puesto bastantes esperanzas en el futuro de la ciudad, como, bueno, ahora Pepe podrá dar más detalles también sobre ese tema, pero precisamente lo que se pretende es eso, ¿no? Ir reformando, ir ampliando esa oferta educativa para poder contar con más jóvenes titulados, porque creo que es algo, no solo está ocurriendo en Ceuta, a nivel nacional estamos viendo ahora noticias de que falta empleo cualificado y creo que hay que fomentar entre nuestros y nuestras jóvenes que vayan ampliando su formación y adaptándose a las características del mercado de trabajo. Permíteme un segundo, pero ¿qué pasa con los que ya están cualificados? ¿Habrá pasarelas de recualificación en otros, digamos, en otros campos de trabajo, en otros perfiles de trabajo? Discúlpame un segundo y ya luego pasamos a tu Sí, opinión. precisamente algo en lo que se está trabajando actualmente es incluso en la acreditación de competencias, es decir, gente que tiene experiencia profesional pero no tiene esa titulación, ¿no? Y entonces también se está trabajando en que esas personas puedan acreditar toda la experiencia que tienen en el mercado de trabajo. Tiene que haber, como bien dices, una pasarela entre el mercado de trabajo y la formación reglada. Perfecto.
No, yo ayer mismo recuerdo en una de las entrevistas que me hicieron que comenté el vínculo tan estrecho, enorme que hay entre la formación y la inserción laboral. E incluso desde el punto de vista negativo, todo hay que decirlo, también entre la carencia de formación y las grandes dificultades de inserción laboral, ¿vale? Sí, gracias. En el caso de lo que comentaba de personas con carencia de cualificación, en nuestras ciudades, estadísticamente, y ahora que yo estoy en este cargo de director del SEPE, utilizo la estadística permanente e inevitable, la estadística, lo dije ayer, es tozuda y nos muestra que hay un estrecho vínculo, como he dicho, entre dificultad de inserción laboral y carencia de formación. Resulta que de nuestros demandantes de empleo, ahora mismo son 10.800, en torno a los 10.800 demandantes de empleo, resulta que solo el 10% tiene cualificación, que además no significa que tenga una gran dificultad de inserción laboral, porque la mayoría de ellos no son parados de larga duración. Si analizamos la estadística de parados de larga duración, que es lo que me interesaba, que es lo que comenté ayer mismo, rebasamos un 85% de demandantes de empleo cuya cualificación solo llega hasta el nivel de secundaria. Incluso dentro de ese 85%, el 65% de nuestros demandantes parados de larga duración, y que se entienda parados de larga duración como personas que llevan más de 12 meses sin encontrar un empleo, rebasa el 65%. Luego, el 65% de esos parados de larga duración no tienen cualificación. Ya digo, la realidad estadística es tozuda en cuanto a ello, y lo que tenemos que hacer es crear una potencialización de ese sector de la formación profesional, especialmente en nuestra ciudad, sin olvidarnos de la universidad, por supuesto. Y luego lo que también comentaba ayer, porque me hablabas de los nichos de mercado, ¿no? Los nichos laborales. Es verdad que si miramos las contrataciones, yo analizo eso todos los meses, vemos que el gran sector dominante en nuestra ciudad siempre es el sector servicios. Y no hace falta ni siquiera ir a la estadística para intuir que solo ámbitos como la hostelería, la administración y el comercio es, digamos, lo único que podemos decir de potencial económico de la ciudad. Pero también tenemos que ir más allá de nuestra ciudad de Ceuta, saber que pertenecemos a una gran nación, ¿verdad?, llamada España, y que tiene otros nichos laborales también en la propia península. La movilidad hay que trabajarla, no solo en la nación, sino a nivel europeo. Tenemos hasta en el SEPE una red de movilidad europea que existía ya cuando yo era joven, pero no está tan desarrollada. A día de hoy, el ciudadano tiene la oportunidad, nuestros jóvenes, de tener una asistencia y una orientación laboral a nivel europeo. Y saber que uno se inscribe como demandante, en realidad no en una oficina de empleo nacional, sino europea. Sí, el programa EURES, ¿no? El programa EURES, sí, ya sé que tú lo conoces bien. Y todo eso hay que también trasladarlo bien a la ciudadanía. Aún así, nosotros apostamos por la formación en todos los frentes, no solo en la formación profesional. En el SEPE hemos sacado 82 cursos de formación, algo inédito. Hace décadas no llegaba ni siquiera a 20 cursos. Sí, pero yo tengo una pregunta capciosa que voy a enfrentar a los dos monstruos de formación de este país, que son el SEPE y son el Ministerio de Educación. Y la pregunta es, ¿a dónde han ido a parar los certificados de profesionalidad cuando los ha generado el SEPE y ahora no los tiene? Porque son 82 cursos de formación, pero no son certificados de profesionalidad. Entonces, el Ceutilla se ha acostumbrado al certificado de profesionalidad, a tener su título, digamos, reconocido por un real decreto. Entonces, yo tengo muchas preguntas al respecto de exalumnos que tengo, ¿no? En este caso, nuestro Gobierno de la Nación ha hecho un ejercicio de transición donde el certificado de profesionalidad pasa a educación. Educación tiene una oferta formativa que va a tener su correspondiente certificado de profesionalidad, y me consta que están trabajando en ello. Nosotros es verdad que ya carecemos de ese certificado de profesionalidad, aunque lo conservamos en los talleres, que para mí es la convocatoria estrella de mi casa, donde ahí sí hay certificado de profesionalidad, además con una formación teórico-práctica, con trabajo efectivo. Yo creo que ese modelo de taller y escuela-taller es algo con el que hay que apostar. Y es verdad que pasa a educación, pero estoy seguro que si educación hace un buen trabajo, estoy seguro que lo hará en ese sentido, nuestros demandantes volverán a tener sus cursos con certificado de profesionalidad. Y en nuestro caso, hacemos todo lo posible para que esa formación que carece de certificado de profesionalidad, porque pasa a educación, tenga también su valor. No solo porque es la pasarela para luego participar en los talleres, tener todo lo que se dice itinerario de inserción. Es decir, que una de las, a nivel de baremación,
algo predominante para que tú puedas acceder como demandante a trabajar en un taller y a formarte en un taller es haberte formado previamente en nuestro servicio público de empleo, haber adquirido la formación. Además, en mi caso he subido la puntuación, eso fue una decisión que tomé personal, en cuanto a los planes de empleo tan famosos que en esta ciudad, ¿no? Está tan en boca de todos, lo he subido hasta los 3 puntos para la formación en los 3 últimos años. Eso nunca había pasado en la serie histórica y he intentado refortalecer y darle más valor a la formación porque sé que el plan de empleo es algo que importa mucho a nuestra ciudadanía y que sepan que una de las formas de acceder a ese plan de empleo es a través de la formación, que pueden tener hasta 3 puntos como máximo. Perfecto. Y bueno, Miguel, por favor, ¿qué me responderías a mí si yo teniendo un certificado de profesionalidad y te digo, bueno, Miguel, yo tengo un certificado de profesionalidad de hace 5 o 6 años, pero me lo expidió el SEPE? ¿Qué garantías tengo yo en ese modelo de transición, del reconocimiento del mismo? Porque claro, ahora digamos, lo que es el título lo dan 2 ministerios diferentes, entonces pues muchas personas o muchos ciudadanos se preguntarán, oye, yo es que tengo el que me expidió el SEPE. De hecho, hay muchísima demanda en el ámbito de la formación profesional, en la Dirección Provincial de Educación. El equipo de formación profesional es un equipo bastante experimentado, que está trabajando muchísimo, que está siendo reforzado además, y es un ámbito en el que se está trabajando mucho porque además así viene desde el Gobierno de España. O sea, la formación profesional es un ámbito en el que se quiere ampliar no solo los estudios, sino las certificaciones, como bien dices, y en eso se está trabajando en el importante equipo que tiene la Dirección Provincial en Formación Profesional. Pero yo quería decir además una cosa... Perdona que te interrumpa. Además, ese equipo que tú dices, que es un equipo de gente experimentada y buena, está colaborando directamente con el SEPE para hacer viable esta transición y esa formación que ha sido anterior se certifique sin problemas. Pero ir mucho más allá, que ahora tengan nuevas convocatorias de formación directamente en educación, con certificado de profesionalidad, y estamos trabajando conjuntamente. Y yo quería comentar una cosa que has dicho antes, por no quedarnos solo en el ámbito de la formación profesional, que es importantísimo, ¿no? Que hablabas de tener en cuenta la oferta a nivel nacional y a nivel europeo, ¿no? La internacionalización de la educación es otro de los objetivos que tiene este gobierno, ¿no? Contamos con varios programas europeos que se están implementando en distintos centros españoles y en distintos centros de la ciudad, y uno de los objetivos, como digo, es que la educación sea cada vez más europea para fomentar luego esa movilidad en el empleo, porque esto tiene que empezar desde los primeros niveles, ¿no? La educación es el principal elemento de compensación de desigualdades, es el principal motor de ascensor social. Yo soy un producto de ese motor, de ese ascensor social, por ejemplo, y eso es algo que tenemos que fomentar entre nuestros jóvenes y también entre nuestras familias, ¿no? Eso es algo bastante importante. Sí, es importante. Yo es que una de las preguntas era esto, era verdaderamente saber si el ciudadano tuviera la sensación esa de que está seguro, ¿no? Su formación y sobre todo el ascensor social. Pero luego había otra pregunta que claro, que me has contestado, pero también me ha respondido un poco nuestro compañero Miguel. De todos modos, tú me conoces más del día a día y todo eso y sabes cuáles son digamos, mis valores europeístas y todo eso, y entonces la pregunta era un poco una pregunta capciosa también, ¿no? Es decir, es que Ceuta está capacitada o tiene, digamos, un espacio en el que pueda integrar a toda su población activa en desempleo, o habría que fomentar los valores de movilidad, valores de internacionalización, porque, claro, yo me lo veo con los alumnos, entonces los alumnos no conciben, es que muchas veces es un problema porque tienen, digamos, sus lastres sociales, ¿no? Sus responsabilidades familiares y todo eso, entonces un ceutino puede, como hablando vulgarmente, coger el petate e irse donde fuere el trabajo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se podría llegar, digamos, a un campo, ese campo común de entendimiento, ese espacio de decir, bueno, es que Ceuta, por su espacio, por su estructura económica, por su estructura social,
no puede dar cabida a, pues como bien dijiste, a 10.800 puestos de trabajo, ¿no? ¿Cómo? Ojalá, pero ¿cómo, de qué herramientas nos podríamos nutrir tanto socialmente como las herramientas que tenemos de los organismos de gestión de nuestro país, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar? Hombre, yo creo que hay que fomentar un aumento del tejido productivo en la ciudad, eso sería importante. Además, es posible que estemos en un momento de transición económica. Tenemos ahora mismo la frontera cerrada, no sabemos cuánto tiempo va a estar así ni de qué forma se va a abrir, y creo que Ceuta pues igual tiene que reinventarse, ¿no? Eso es importante. Pero también tenemos que tener claro, y esto es una opinión personal, casi cualquier población de España no puede dar cabida a todos sus desempleados. Es decir, a nadie se le ocurre que, no sé, por poner un ejemplo cercano, que yo que sé, que Jerez de la Frontera pueda... Aquí en Jerez tiene que trabajar todo el mundo, ¿no? Es verdad que nosotros tenemos el problema que no estamos físicamente unidos al resto de España, ¿no? O sea, estamos fuera de la península y tenemos ese problema. Pero es cierto que, como bien ha dicho Pepe antes, la movilidad hay que trabajarla. Y que, por ejemplo, pues seguramente no todos la formación profesional que se oferta, pues a lo mejor no todas las especialidades tienen cabida en la ciudad, pero no creo que sea un problema exclusivo de Ceuta. Creo que ocurre en cualquier otra localidad, ¿no? que pensemos, salvo grandes ciudades. Ceuta, además, tiene un territorio muy limitado, pero mucha población. Eso sí que es una particularidad nuestra, ¿no? Tenemos un territorio bastante pequeño, pero tenemos una población, pues, mirad qué territorio tiene una población similar en la península. O sea, Sí, o sea que la densidad poblacional es bastante tenemos una población muy elevada, importante, ¿no?, para el territorio que tenemos, y obviamente pues eso también influye luego en la capacidad de las empresas que se creen y las posibilidades de empleo que existen. Sí, en eso estamos completamente de acuerdo. Además, esto siempre porque Pepe y yo hemos tenido muchas horas para charlar, ¿no? Y mucha calle, ¿no? Hemos vivido la calle, hemos no solamente comentado, charlado, sino que hemos vivido situaciones de personas, ¿no? A nivel personal, y llegamos a normalizarlas, ¿no? De tal manera en que, Dios, esto hay que cambiarlo. Lo que sí, por ejemplo, es que, bueno, sabemos que nosotros en nuestra nueva estrategia de trabajo y de futuro inmediato estamos trabajando, digamos, la digitalización de la frontera, que ya lo está, pero estamos bastante focalizados en el puerto, ¿no? Porque la ampliación, esto es una opinión personal, la ampliación del puerto sí que podría conllevar a una ampliación de lo que es la oferta, digamos, del tejido productivo de la ciudad, ¿no? Porque una nueva dársena con un nuevo calado, o sea, perdón, de mayor calado, entonces sí que albergaría una pequeña zona industrial. Entonces, digamos que daría unos servicios de tankering, bunkering, además de pequeñas, digamos, manufacturas industriales o digamos, pequeñas zonas de producción industrial, y no tendrían tampoco problemas, por ejemplo, de transporte, ¿no? Hay un proyecto muy interesante que estuve yo viendo, y entonces, claro, es que el mayor calado, mayores buques, y claro, era, digamos, con la fiscalidad de la ciudad, pues sería muy atractiva que nuevos centros de industriales tuvieran cabida en la ciudad y no hubiésemos tenido, o perdón, que no tendríamos el problema del transporte, ¿no? Vendrían, digamos, los buques que tienen esa capacidad de transporte, y entonces yo creo que sería muchísimo más atractivo. Y cómo no hablar del futuro, digamos, edificio tecnológico, que ese sí que va a albergar un rango de especialidades bastante importantes, y yo creo que en ese sentido Ceuta se va a ver muy beneficiada, y sobre todo los ceutíes, ¿no? Yo creo que el desarrollo del puerto, lo comentas bien, sí es que es un eje principal de la economía ceutí y también a nivel nacional. No hay más que ver el Algeciras, ¿no?, que la tenemos justo enfrente, saber hasta qué punto la economía de esa ciudad está determinada por el puerto. Y además es que el desarrollo del puerto conlleva un desarrollo de nuestro potencial a nivel laboral, y se crean nichos laborales incluso que no se preveían, y todo esto por la experiencia de haberme comunicado con Algeciras, ¿no? Y
y me comentaban que para el sector del empleo es determinante, porque además también se crean nuevas necesidades formativas, que esa es otra. Habrá que cubrir esas necesidades formativas que crea, por ejemplo, el tema de los mantenimientos de buques. La directora provincial de Educación me habló recientemente de que el futuro, la futura ciudad de la FP, en ella será posible a lo mejor introducir la familia marítima, ¿no? Que es la que permitirá, por ejemplo, el mantenimiento de vehículos, que ya me comentan que ya empieza a ser una necesidad. Si se desarrolla el puerto, lo será aún más. Quería comentarte una cosa con respecto a este tema de que es verdad que hay empresas, por ejemplo, hablo del mantenimiento de buques, empresas que de hecho nos comentan que tienen necesidades y que ven que en el mercado laboral, o sea, en cuanto a nuestros desempleados, no hay perfiles que cubran esas necesidades. Eso, en cierta manera, a veces es así y tenemos que ir, por nuestra parte, transmitimos los datos a la Dirección Provincial de Educación en ese sentido, de la formación expresa que necesitan esas empresas que se están implementando, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema de los servicios, el servicio online, ¿no? Todo eso. Pero luego también es verdad que a veces las propias empresas creen que no existe el trabajador cualificado porque simplemente no han enviado una oferta de empleo al SEPE. Porque ya me pasó, de hecho, con una empresa en concreto que buscaban electricistas y le dije, bueno, pero espera, vamos a hacer nosotros un sondeo, y resulta que había 7 electricistas. Que además por cada puesto de trabajo nosotros enviamos de 3 a 6 candidatos. Luego yo animo a las empresas, y yo creo que todos salimos beneficiados, a que contraten a través del Servicio Público de Empleo. Hay que hacer un marketing. Pues bueno, yo creo que vamos a terminar ya porque tenemos que continuar con nuestro congreso. Pero bueno, de todos modos, ¿cuáles son las perspectivas, el horizonte? Bueno, yo sí que quiero ser siempre optimista. Yo creo que el horizonte puede ser bueno, al menos mejor que el que tenemos, ¿no? Y además con una ilusión como la que se muestra en este congreso, ¿no? Y fijaros que ya están lloviendo las ideas. Yo creo que por ahí es un buen comienzo, la motivación y las ideas. ¿Y don Miguel? Al horizonte hay que llegar partiendo de las ideas que precisamente tienen que surgir y debatirse en este congreso, y creo que, por lo que estoy escuchando en estas charlas y lo que he escuchado en días anteriores haciendo la ponencia, que las ideas creo que tenemos bastante y vamos a ponernos a trabajar en el futuro de esta ciudad. Perfecto, pues ya que es el Congreso de la Unidad, pues aunamos fuerzas, aunamos ministerios y mano de obra. Pues nada, muchísimas gracias y nada, bienvenidos a nuestro Congreso, que es el de todos, y a seguir trabajando. Muchas gracias. A vosotros. Compañero. Gracias.